Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a continuar nuestro estudio de sistema muscular y prácticamente pues acá vamos a revisar los músculos abdominales o los músculos que prácticamente pues están ubicados en esta cavidad. Que prácticamente antes de revisar la musculatura vamos a estudiar las regiones. Entonces aquí les puse. Vamos a revisar los músculos abdominales de manera de definición, que son aquellos tejidos musculares o músculos que se encuentran en la cavidad abdominal. Claramente, pues sus funciones son diversas según los tipos de músculos que se puedan encontrar acá, como por ejemplo, tenemos como función principal la protección de nuestros órganos vitales. También tenemos función que permiten la contracción, la extensión, la rotación del abdomen. Entonces también, igual como estudiamos el tórax con planos profundos, planos superficiales, el abdomen también se estudia de esa manera. Todo lo que son los músculos que están más superficiales o más encima y los músculos profundos que están más adosados a lo que son las partes óseas. Entonces vamos a revisar primeramente, ¿verdad?, lo que son las regiones. Esto, muchachos, les va a servir más adelante porque nosotros cuando revisamos las regiones del abdomen podemos comprender la localización de los órganos. Entonces nosotros vamos a estudiar las 9 regiones del abdomen y aquí las tienen. Vamos a iniciar con la parte central conocida como epigastrio. A los lados del epigastrio existen dos regiones que nosotros las conocemos como hipocondrios, tanto el hipocondrio derecho como hipocondrio izquierdo. Debajo del epigastrio encontramos el mesogastrio, que prácticamente el mesogastrio tiene 2 regiones a los lados llamadas flancos, flanco derecho y flancos izquierdos. Y por último encontramos la región que prácticamente pues es la más baja, la parte del vientre conocida como hipogastrio. Y a los lados del hipogastrio, recuerden el área de la pelvis, conocemos como fosas ilíacas. Tanto la fosa ilíaca derecha como la fosa ilíaca izquierda como la fosa ilíaca derecha. Entonces prácticamente nosotros acá encontramos todo lo que es las 9 regiones del abdomen que son básicas para la hora que vayan ustedes a revisar anatomía 2 y puedan localizar más fácilmente los órganos. Entonces, más que todo es por una relevancia clínica. Aquí les puse las regiones que vamos nosotros a estudiar, los músculos abdominales. Encontramos la región del grupo anterior, que es la parte pues, más superficial, la parte de adelante. Encontramos el grupo lateral, que corresponde a la parte de los costados, bajo de los costados o la parte de los lados del abdomen, y el grupo posterior, que son los músculos más profundos que encontramos prácticamente adosados a la parte de los huesos. Entonces, aquí tienen ustedes una manera en que yo les organicé mucho mejor los grupos. Entonces, en el grupo de la región anterior, ¿qué músculos encontramos ahí? Prácticamente los músculos rectos del abdomen y los músculos piramidales. En la región lateral, ¿qué músculos encontramos ahí? Encontramos los oblicuos y encontramos los transversos, de los cuales los oblicuos se subdividen en oblicuos externos y en oblicuos internos. Y en la región posterior, que prácticamente encontramos el cuadrado del abdomen, conocido también como el lomo del abdomen, que eso lo van a ver, prácticamente está adosado a las vértebras. Entonces, ahí tienen, chicos, este pequeño organigrama que les hice para que ustedes puedan comprender un poco mejor qué músculos pertenecen a cada región. Volvemos a recapitularlo, volvemos a repetir. Recuerden que en anatomía es válido que nosotros tengamos repetición y repetición para que los términos, los nombres complejos se nos queden grabados. Entonces, estudiamos las regiones del abdomen en 3: región anterior, región lateral y región posterior. En la región anterior tenemos los rectos del abdomen y tenemos los piramidales.
En la región lateral tenemos los oblicuos y los transversos, y en la región posterior tenemos el cuadrado del abdomen. Recuerden que en la parte lateral, en los oblicuos, se subdividen en oblicuos externos y en oblicuos internos. Entonces ahí tienen lo más básico. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a empezar con la región anterior, específicamente hablando de los rectos del abdomen. Entonces nosotros encontramos los rectos del abdomen, son esos músculos que están en rojo, que sobresalen en esta imagen y que prácticamente son 8. Son músculos delgados, descienden verticalmente en la pared anterior del abdomen, o sea que vienen hacia este sentido, en esta parte desde arriba hacia abajo, y los encontramos por pares. Entonces, estos son los músculos que prácticamente, pues, las personas que practican mucho ejercicio quieren marcarlos. Entonces, en el caso de los varones, lo más que nosotros podemos observar que por más que la persona haga mucho ejercicio, marcan nada más estos 6. Muy raras veces se logran observar estos 2. Y es ahí donde a veces vienen las frustraciones de las personas cuando te dicen no puedo marcar los otros, pero ustedes pueden observar que prácticamente los más bajos, que están prácticamente en el hipogastrio, son sumamente largos. Así de que eso también permite, en el caso de los otros que son más cortos de longitud, que se marquen o resalten más fácil que estos que están hasta acá. Entonces, ahí tienen, son 8 en total y me ayudan a lo que es la manera de descender el abdomen cuando se hacen las abdominales, prácticamente ahí se marca y prácticamente les puse ahí, están separados por una banda tendinosa. Esa banda tendinosa, muchachos, es conocido como línea alba o línea blanca, que prácticamente es la que va dibujada en este sentido, aquí, esa línea blanca hasta llegar a la parte del ombligo. Entonces es como decir la figuración de la línea media que me divide el abdomen en dos partes, que me la dividen en una parte derecha y en una parte izquierda. Entonces ahí les puse separadas por una banda tendinosa que generalmente pues es de tono blanco o claro. El origen de estos músculos vienen desde la cresta del pubis, prácticamente vienen desde esta parte de acá abajo de la sínfisis del pubis, de la pelvis, y se insertan en los cartílagos costales a cada lado y en las partes que están acá. Se insertan en los cartílagos costales y ahí viene su origen. Su función es la flexión del tronco. Como les decía, se logran observar cuando una persona es muy delgada también y está haciendo abdominales, se logran marcar en ese momento. De igual forma, las personas que hacen mucho ejercicio las tratan de marcar mediante muchas cantidades o rutina alta de abdominales. Entonces, aquí los pueden ver tanto en hombres como en mujeres. En este caso, en este varón, aquí sí se observan los bajos, que les estaba diciendo, que prácticamente pues, son los rectos más largos. Entonces, aquí tienen cómo se logran resaltar tanto en hombres como en mujeres y se observan pares, pares y pares. A ella acá también se le logra observar, las personas tienen que tener mucha disciplina en el caso del ejercicio para poder observarlos, para poder pintarlos, como decimos nosotros. Entonces ahí tienen los rectos, esto sería pues en el caso de un cadáver, de una disección de una mujer. Logramos observar de paso, ¿verdad? Aprovecho esta imagen para que ustedes observen acá los pectorales, miren cómo se ve en pectoral mayor. Obviamente aquí ya fue diseccionado el tejido mamario. Y en este caso, pues aquí ya se quitó lo que es o se eliminó el músculo pectoral mayor y aquí ustedes pueden observar los pectorales menores que se observaban como en una especie de vientre de 3 dientes. Y aquí, pues hablando ya de abdomen, aquí tienen los rectos, miren, que ahí se observan, aquí está el más largo, que todavía no, esta no es su inserción completa, todavía viene más baja. Aquí tienen el ombligo y aquí tienen la línea alba, lo que les estaba diciendo, la línea semitendinosa, donde podemos nosotros observar la división de los rectos, tanto los izquierdos de los derechos. Entonces ahí tienen ustedes lo que son estos músculos y aprovecho también para adelantar el oblicuo externo, cómo se logra observar, que es toda esta parte de acá. Entonces vamos a revisar el músculo piramidal. Prácticamente, chicos, el músculo piramidal o
piriforme tiene ese otro nombre porque asemeja la forma de una pera. Por eso se llama piramidal o piriforme y lo encontramos directamente adosado en la pelvis. Prácticamente viene en la parte de lo que es la pelvis hasta parte de la cabeza de los trocantes, del trocánter mayor del el fémur. Entonces ahí nosotros logramos observar que este músculo es pequeño y tenemos dos, lo que es piramidal derecho o piramidal izquierdo. La relevancia clínica de este músculo, chicos, en el caso de mis estudiantes de enfermería que están en este grupo, cuando ustedes observen los pacientes con apendicitis, nosotros cuando revisamos al paciente, de los niños, adultos, nosotros hacemos una de tantas maniobras para revisar lo que es el dolor del apéndice. Hay una maniobra en que uno coloca al paciente con las piernas, con una pierna, específicamente el área derecha, en forma del número 4, dibujando el número 4. Entonces, cuando nosotros tomamos al paciente de la rodilla, simplemente la inclinamos un poco hacia abajo y lo que estamos haciendo es elevando el músculo piramidal, que en el caso de la apéndice inflamada en el área derecha, o sea, el piramidal derecho, cuando nosotros hacemos esa maniobra y él sube, roza la apéndice. Entonces, si el paciente esa maniobra le molesta, eso es indicativo de un signo de irritación peritoneal que puede perfectamente asociarse a apendicitis. Entonces, prácticamente les explico esto porque este músculo tiene esa relevancia clínica en las apendicitis. Aquí les puse, es un músculo inconstante, es decir, que a veces tiene formas irregulares. Inclusive hay personas que pueden tener este músculo un poco más pequeño o más delgado de lo normal y no le afecta en su desarrollo ni en su crecimiento. Se origina desde la línea alba o la línea blanca semitendinosa y se encuentra entre el pubis y el ombligo. Entonces ahí lo tienen también, ese es el origen natural, la inserción donde se va a insertar específicamente entre la sínfisis del pubis y la espina del pubis, que prácticamente pues es en este hueco que está por acá. ¿Cuál es su función? Tensar la línea alba, es decir, cuando nosotros venimos, estamos haciendo esa maniobra que les digo, se tensa el abdomen también, específicamente en la parte de la línea media o la línea alba. Aquí tenemos el oblicuo externo, que es el que observábamos en el cadáver anterior, y prácticamente pues el oblicuo es prácticamente este músculo que ustedes observan en este sentido. Toda la parte lateral es superficial, es ancho, es amplio también. Entonces, el músculo externo es más superficial del abdomen, lateral, es decir, a los lados, y es par. Tenemos oblicuo externo izquierdo y oblicuo externo derecho. Su origen va desde la octava costilla y se logra insertar en el ligamento inguinal, en esta parte de acá. Acá va el canal inguinal o ligamento inguinal, donde pasan ciertas estructuras tanto en hombres como en mujeres. ¿Cuál es la función principal? ¿Para qué está este músculo en este sitio y para qué sirve? Entonces prácticamente nos ayuda a comprimir y a sostener las vísceras. Nos ayuda a la función de la flexión y de la rotación del tronco. El hecho de que ustedes estén sentados, se les cayó algo de la mesa o de la silla donde ustedes están y prácticamente pues el hecho de que ustedes se inclinen hacia un lado a recoger el objeto, prácticamente están trabajando el oblicuo externo. De igual forma, cuando están haciendo ejercicio y hacen movimientos laterales para, a veces como dicen los entrenadores, para sacar cintura, prácticamente lo que ustedes están ejercitando es el músculo oblicuo externo. Entonces, aquí los tienen, los podemos observar en un cadáver. Aquí están los rectos del abdomen, aquí tienen los oblicuos externos, es toda esta parte de acá, y lo pueden observar en una persona que ejercita bastante. Pueden observar acá los oblicuos, inclusive aquí están los serratos, miren que parecen como dientecitos, inclusive se pueden confundir, tan adosados que pueden estar a las costillas. Aquí tienen los pectorales, aquí tienen los rectos del abdomen, que prácticamente pues nosotros a veces decimos rectos superiores, rectos inferiores, pero son los mismos rectos del abdomen, por eso pueden encontrarlos así, superiores e inferiores. Entonces, aquí tienen ustedes los oblicuos internos, que prácticamente los oblicuos internos están por debajo de los oblicuos externos.
también son pares. Así como los externos hay derecho e izquierdo, los internos también son izquierdos y derechos. Son anchos y son planos. El origen, pues prácticamente van desde el ligamento inguinal, que es el mismo sitio donde se originan también los otros, desde la octava costilla hasta el ligamento inguinal. Igual, recuerden que estos están debajo de los externos. Entonces tendríamos que diseccionar, tendríamos que prácticamente quitar los oblicuos externos para visualizar por debajo de ellos los internos. Entonces están prácticamente hasta la fascia tóraco-lumbar, es decir, que viene de la parte torácica hasta la columna. Se insertan en la línea alba desde la número 10 hasta la 12ª costilla. Recuerden que los externos son un poquito más cortos porque llegaban hasta la 8ª costilla. Su origen, estos no, estos pueden descender desde el par número 10 casi hasta el 12, o sea que más o menos más bajos. ¿Qué hacen? Permiten la función de comprimir y sostener las vísceras, es decir, si nosotros no tuviéramos estos músculos, andaríamos con todas las vísceras de fuera. Entonces permite la protección y el sostén de las vísceras. Asimismo, permiten contracción, permiten relajación, permiten la manera en cómo podemos flexionar el tronco de lado a lado, inclinarnos hacia adelante, inclinarnos hacia atrás también. Entonces, aquí los pueden observar, podemos ver acá los rectos del abdomen, aquí tenemos el oblicuo externo y por debajo, aquí prácticamente lo están levantando para que podamos observar los oblicuos internos. Entonces, aquí también pueden ustedes observar parte de los rectos del abdomen que son los largos, los últimos o los rectos del abdomen inferiores. Aquí están los superiores que también los diseccionaron y pueden observar este tejido blanquito. Prácticamente esto se llama aponeurosis, no es tejido muscular, son bandas musculares que no tienen capacidad contráctil tan fuerte como la muscular, sino que permiten nada más sostén y protección. Entonces ahí los tienen. Aquí vamos a revisar los transversos. Los transversos, como su nombre lo dice, son parte de la región lateral del abdomen y se encuentran en manera transversa, así como pueden observar en esta imagen la distribución de la cintura. Prácticamente conforman cintura igual junto con los oblicuos. Entonces son músculos pares, son anchos y se encuentran situados debajo del oblicuo menor. O sea, están un poco más profundos. Se originan desde la cresta ilíaca en esta parte de acá, parte de la ingle, hasta la fascia lumbar, es decir, hasta la parte de la espalda. Aquí viene su origen. Su inserción viene desde la línea pectínea, la línea alba, que es esta línea que está acá, desde esta porción de acá viene, hasta lo que es la cresta del pubis. Su función es comprimir el abdomen, el hecho de que a veces quieran ingresar en un pantalón o en una ropa que no les queda y sumen, como decimos a veces, el abdomen o contenemos respiración en ese momento. Entonces esa función la permiten los transversos del abdomen. Y aquí tienen el cuadrado lumbar, que este es el más profundo. Prácticamente el cuadrado lumbar está situado a cada lado de la columna, así como pueden observar en esta imagen. Son los músculos más profundos, de hecho son los únicos, son pares, que nosotros estudiamos en la región del abdomen posterior. Entonces, prácticamente aquí les puse son músculos cuadrados, aquí los pueden observar, y se conocen también como cuadrado de los lomos, porque ya prácticamente conforman parte de la espalda. Su origen es en la cresta ilíaca posterior, se insertan en las últimas en las últimas costillas y en las apófisis transversas, que son las lumbares, desde la L1 hasta la L4. Tienen una amplia distribución, 4 lumbares prácticamente de distancia, y su acción sirve para estabilizar o sostener la columna vertebral. De hecho, las costillas flotantes, que son las que están ahí, pues prácticamente sin adosarse al resto de la caja torácica, están fijas en gran parte por este músculo, así de que sí son importantes las flotantes, por si alguna vez ustedes pensaban que las flotantes no tienen ninguna utilidad. Claro que sí, ellas están fijas con el cuadrado lumbar y permiten estabilidad a la columna vertebral.
Aquí tienen ustedes en esta imagen, está un poco borrosa, pero quería que ustedes observaran, esta sería la columna vertebral, y aquí ustedes observan estos trozos que prácticamente es el cuadrado lumbar, que están adosados desde las costillas flotantes, parte de las lumbares, y encontramos hasta la cresta ilíaca posterior. Entonces vamos a revisar, con eso terminamos las regiones musculares, pero esta parte es importante que ustedes la sepan, el canal inguinal y sus diferencias. Entonces prácticamente lo que es el canal inguinal permite el paso de estructuras importantes, tanto en hombres como en mujeres. Entonces ahí les puse, es un conducto que se ubica en la región anterior e inferior del abdomen, en este sentido como triángulo, o que prácticamente es como un túnel. Entonces, en este caso, permiten encontrarse en la cavidad anteroinferior del abdomen. Puede medir aproximadamente 4 centímetros de largo, eso está en dependencia del tamaño de la persona también. En hombres y mujeres hay diferencias, pero son diferencias estructurales. Cuando digo estructurales me refiero al contenido que se encuentra dentro del canal, pero la verdad es que sus diferencias son prácticamente, pues sí son significativas en relación a las estructuras, pero en la localización es la misma. La encontramos en la parte anteroinferior. En el caso, ¿verdad? Nosotros acá encontramos diferencias, pero también similitudes, como por ejemplo los vasos sanguíneos, los linfáticos y el nervio inguinal. En el caso de la mujer está el ligamento redondo del útero que pasa por este canal y que ayuda a sostener el útero internamente. En el caso de los hombres se encuentran los conductos deferentes que van llegando a viajar hasta lo que son los testículos y que prácticamente estos conductos deferentes son los que permiten el paso y la elaboración de los espermatozoides. Entonces sí, tienen su gran relevancia clínica importante. Y también en el caso de los varones, aparte del conducto deferente, encontramos los vasos testiculares que permiten la irrigación de estos órganos. Aquí les puse los límites. En anatomía todo tiene límites. En la parte anterior encontramos el músculo oblicuo externo. En la parte posterior encontramos la fascia transversal. En la parte de abajo o el suelo está formado por las paredes anteriores y posteriores del abdomen. Y en la parte superior encontramos el borde inferior del oblicuo interno y del músculo transverso. Entonces ahí tienen ustedes los límites y aquí les puse esta imagen para que ustedes puedan observarlo más de cerca. Aquí logramos observar el canalito y aquí en este caso es un varón porque aquí tenemos el cordón espermático que va a descender a conformar parte de la estructura de los testículos. Entonces ahí tienen ustedes lo que es el canal inguinal. En el caso, ¿verdad? La importancia clínica, lo que me interesa que ustedes sepan, el canal inguinal es una zona de comunicación de amplia importancia clínica porque ahí discurren las hernias congénitas, específicamente las hernias inguinales. Cuando nosotros estamos en periodo embrionario, descienden, en el caso de los varones, por ahí descienden los testículos. Así que es un canal muy importante porque aquí es donde vienen descendiendo los testículos para llegar a su sitio final. Entonces, en ese caso es una conexión que quedó. Entonces, si la persona más adelante durante la vida adulta desarrolla una hernia inguinal, la hernia es un defecto de la pared abdominal. Es decir, las personas, muchachos, esto quiero que ustedes lo sepan, las personas ya nacen con alteración de la debilidad de la pared muscular. Es un mito creer que la persona que hace fuerza o levanta demasiadas cosas pesadas constantemente le va a dar una hernia. Eso es totalmente falso. Nosotros estudiamos que las hernias ya las traemos desde nacimiento, es decir, nuestra pared abdominal ya tiene un defecto que en algún momento de nuestra vida, tras la fuerza, se descubre, es la diferencia. Por ejemplo, si ustedes tienen una pared y esa pared tiene una debilidad, tiene un huequito, obviamente conforme avance se va a deteriorar, conforme pasen los años se va a deteriorar, es igual al humano. La persona puede nacer con el defecto, pero conforme avance en edad, se envejece, se engorda o pueda practicar el levantamiento de cosas pesadas, pueden descubrir la hernia, muchachos, pero la persona que tiene una hernia no es que le salió porque hacía fuerza constantemente.
Entonces, eso se los explico porque esa es la relevancia clínica en el canal inguinal. La persona ya tenía un defecto en la pared abdominal y simplemente las vísceras encontraron ese defecto y se empiezan a herniar, se empiezan a salir. Y claramente van a discurrir. ¿Qué significa el término discurrir? Que va a viajar en todo el trayecto que ya existe. En el caso de los varones, las hernias inguinales viajan por el canal inguinal y pueden llegar hasta los testículos, porque prácticamente ya quedó ese canal, ya quedó esa comunicación desde el momento de nacimiento. En el caso de las mujeres, las hernias inguinales, chicas, les digo, son poco frecuentes, pero sí existen. Es muy común encontrarlas más en los varones que en las mujeres. Entonces, ahí está, en periodo embrionario, descienden los testículos por ese canal en el hombre y en la mujer ahí ayuda a descender el ligamento redondo que da origen a los labios mayores. O sea, en la parte embrionaria también tiene su relevancia clínica, pero en el caso de las mujeres sí está la conexión, pero es muy poco frecuente que la mujer tenga una hernia inguinal, es más frecuente en el caso del varón. Entonces, aquí tienen ustedes, este es el conducto inguinal, aquí lo pueden observar, es sumamente grueso y aquí pueden ustedes observar el cordón espermático. Este es un varón, aquí tienen su miembro viril y aquí en este caso sería, está entrando en el saco escrotal para llegar a los testículos. Entonces, ahí tienen ustedes, es grande, para que logren observar cuando ustedes tengan pacientes con hernias inguinales, se acuerden de que hay un defecto en la pared abdominal en la cual en este caso, las vísceras puedan perfectamente salir por este mismo trayecto. Entonces, chicos, esto sería de la parte final, ¿verdad? De la clase de músculos abdominales, anatomía de musculatura abdominal. Y prácticamente pues ya ustedes van haciendo sus resúmenes. Yo sé que entre más vamos entrando en las clases, vamos subiendo un poco la dificultad del contenido, pero no se preocupen, como les digo, tiene la importancia de tener la clase grabada para poderla reproducir múltiples veces hasta que logren comprender en su totalidad todo el contenido. Recuerden, yo aconsejo que vayan haciendo sus resúmenes, que vayan haciendo sus conclusiones también para que las comentemos en las reuniones. Entonces, chicos, sin más pues que agregar, me despido de ustedes. Saludos a todos y bendiciones.